La ansiedad no avisa cuándo va a llegar, no toca la puerta ni da señales previas. Simplemente aparece, de forma inesperada, como una sombra silenciosa que cubre el corazón sin pedir permiso. Puede surgir en medio de una charla cotidiana, al abrir los ojos por la mañana o incluso durante un momento que parecía estar lleno de calma. Cuando se manifiesta, lo hace con intensidad, el corazón se acelera, el pecho se siente oprimido y los pensamientos se vuelven confusos, desordenados, difíciles de controlar. Sin embargo, hay una verdad que pocos conocen. En el mismo instante en que la ansiedad se presenta, no llega sola. El Espíritu Santo también está allí, atento, presente, observando cada detalle de lo que ocurre dentro de ti. Aunque la ansiedad nos haga sentir solos, incomprendidos, como si nadie pudiera percibir la lucha interna que estamos enfrentando, Dios no está distante. La mente comienza a correr más rápido que la realidad, construyendo escenarios que quizá nunca llegarán a suceder. Pero es precisamente en medio de ese ruido interior donde el espíritu desea hacerse oír. Él no se intimida por el desorden emocional ni se aleja del caos interno. No huye ante las emociones intensas. Al contrario, se acerca con una ternura que solo puede venir de Dios. La Escritura nunca ignora la ansiedad ni la angustia humana. Hombres como David, Elías e incluso el apóstol Pablo atravesaron momentos en los que la carga emocional fue profunda y el peso de la angustia se hizo sentir con fuerza. Y aún así, fueron esos mismos momentos los que se transformaron en escenarios donde la gracia de Dios se manifestó con mayor claridad y poder. Cada episodio de ansiedad puede convertirse en una puerta hacia un encuentro más profundo con el Espíritu Santo, si estamos dispuestos a detenernos y escuchar. Y aquí surge una pregunta que acompañará todo este mensaje: ¿y si la ansiedad no fuera solo un enemigo, sino también un llamado? Permanece atento, porque la respuesta podría sorprenderte más adelante. Hay días en los que el cuerpo parece levantar la voz por encima de la fe. El corazón late con fuerza, como si quisiera salir del pecho. Las manos sudan. La mente repite una y otra vez los mismos pensamientos negativos. Es una tormenta interior invisible para los demás, pero completamente real para quien la vive. Jesús, que conocía profundamente el corazón humano, entendía estas batallas internas y las enfrentaba con una paz que no dependía de las circunstancias, sino del poder sobrenatural de Dios. Cuando los pensamientos se desbordan, comienzan las preguntas cargadas de temor: ¿y si no puedo? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si Dios no me escucha? En ese punto, la ansiedad se alimenta del miedo. Pero el Espíritu Santo, con paciencia infinita y amor constante, se acerca para recordarnos las palabras de Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy. Esa paz no depende del ritmo del corazón ni de la estabilidad emocional, sino de la fuerza de su presencia. Los pensamientos ansiosos no se superan fingiendo que no existen, sino entregándolos. Y aquí es donde muchos tropiezan. Intentan luchar solos, confiando únicamente en sus propias fuerzas. Sin embargo, la Biblia nos enseña a renovar la mente, a reemplazar el ruido del miedo con la verdad que viene del Espíritu. Lo que hoy parece un huracán emocional, mañana puede convertirse en un testimonio poderoso de transformación. Si alguna vez sentiste que tus pensamientos eran demasiado pesados de cargar, no te alejes, porque este mensaje te mostrará cómo el Espíritu Santo puede intervenir justamente donde tus fuerzas se agotan. Cuando la ansiedad invade, surge una pregunta que pocos se atreven a pronunciar en voz alta: ¿dónde está Dios ahora mismo? Es una pregunta sincera, nacida desde lo más vulnerable del corazón humano. Lejos de ofender a Dios, esta pregunta abre el camino a una revelación más profunda, porque es precisamente en los momentos de mayor confusión donde el Espíritu Santo desea recordarnos cuán cerca está. Muchos piensan que Dios solo se manifiesta en tiempos de calma y estabilidad, pero la Biblia revela todo lo contrario. No fue en aguas tranquilas donde Jesús caminó sobre el mar, sino en medio de olas agitadas y viento contrario. No fue en la calma absoluta donde Elías percibió la voz de Dios, sino en una profunda agitación interior, cuando todo parecía silencioso por fuera pero revuelto por dentro. Tampoco fue en lugares cómodos donde los grandes hombres y mujeres de la fe experimentaron con mayor intensidad la presencia divina. Fue en cárceles, desiertos, cuevas y momentos de soledad extrema donde Dios se hizo más real que nunca. El caos jamás ha sido un impedimento para el Espíritu Santo, al contrario, siempre ha sido el escenario donde Él se manifiesta con mayor claridad. Por eso, cuando desde lo más profundo del corazón surge la pregunta: ¿dónde estás, Dios?, el Espíritu responde de una manera firme pero delicada: aquí estoy. No lo hace con estruendo ni imponiéndose con fuerza. No irrumpe violentamente. Llega llenando el vacío que la ansiedad deja, ocupando los espacios donde el miedo había tomado control. La presencia de Dios no siempre se percibe con los sentidos, pero nunca se ausenta. Permanece estable, constante, fiel. Y a medida que avanzamos en esta verdad, descubrimos que esta simple pregunta no solo cambia nuestra forma de ver las cosas, sino que puede transformar por completo nuestra historia espiritual. Jesús sabía que quienes lo seguirían enfrentarían noches largas, temporadas oscuras,
momentos de temor y episodios de ansiedad profunda. Por eso hizo una promesa esencial: enviaría al Consolador. No prometió un simple ánimo pasajero ni un observador distante, sino alguien capaz de entrar hasta lo más profundo del alma humana y traer consuelo allí donde nada más logra funcionar. Cuando la ansiedad oprime, el Espíritu Santo no permanece pasivo. Él actúa. Su consuelo no es una emoción temporal ni una sensación que va y viene. Es una presencia viva, real, que calma incluso cuando no hay palabras. Es como un abrazo invisible que no se ve, pero se experimenta con claridad. Él toma cargas que nadie más puede ver y las convierte en fortaleza interior. Todo aquello que la ansiedad acelera, Él lo desacelera. Todo lo que la ansiedad distorsiona, Él lo ordena. Todo lo que la ansiedad rompe, Él lo reconstruye con paciencia y amor. El Espíritu Santo incluso ora por nosotros cuando no sabemos cómo hacerlo. La Escritura dice que intercede con gemidos indecibles. Esto significa que cuando el corazón está tan agitado que las palabras no alcanzan, Él ora en nuestro lugar. Traduce las lágrimas en súplicas, los silencios en oraciones, y la ansiedad en confianza. Y lo más poderoso es que este consuelo no es algo lejano ni reservado para unos pocos. Está disponible ahora mismo, mientras escuchas este mensaje. Solo hace falta abrir el corazón para recibirlo, porque aún hay mucho más por descubrir. La ansiedad grita, pero el Espíritu susurra. Por eso, uno de los mayores desafíos de la vida espiritual es aprender a crear silencio interior. No se trata simplemente de quedarnos quietos externamente, sino de ordenar el alma, de permitir que la voz del Espíritu tenga más peso que el ruido constante de los pensamientos. En ese espacio interior, la paz no solo llega por un momento, sino que se establece y permanece. Muchos buscan la paz apagando ruidos externos, música, redes sociales, conversaciones, actividades constantes. Pero el verdadero ruido no siempre está afuera, sino dentro. La mente ansiosa gira sin descanso, repitiendo preocupaciones como una rueda que no sabe detenerse. Sin embargo, cuando el Espíritu toma el control, esa rueda comienza a disminuir su velocidad hasta finalmente detenerse. La paz que Él ofrece no depende del entorno, sino de la presencia de Dios en el interior. La Biblia nos enseña que Dios habló a Elías no a través del fuego, ni del terremoto, ni del viento impetuoso, sino mediante un susurro suave y apacible. Y así sigue hablando el Espíritu hoy, de manera silenciosa, profunda, interna. Para escuchar esa voz, debemos aprender a callar el alma. A veces, la mayor victoria espiritual no consiste en decir muchas palabras, sino en guardar silencio delante de Dios. Quédate conmigo, porque más adelante descubrirás cómo ese silencio puede convertirse en la herramienta que transforme tu ansiedad en una confianza firme e inquebrantable. Déjalo escrito en los comentarios y continuemos con este mensaje que tiene el poder de cambiar la forma en que enfrentas la ansiedad. Porque la ansiedad no solo afecta a los pensamientos, muchas veces se apodera del cuerpo. Llega como un peso repentino, como si una fuerza invisible presionara el pecho y robara el aire sin previo aviso. En esos instantes, el cuerpo reacciona antes de que la mente pueda razonar, y recuperar el control parece imposible. Quienes han atravesado estos momentos saben que no es una exageración ni algo imaginario. Es una lucha real, silenciosa y profundamente desgastante. Pero existe una verdad que pocos conocen: en esos mismos momentos de ahogo emocional, el Espíritu Santo está más cerca de lo que creemos. Cuando sentimos que el aire no alcanza, el Espíritu no se limita a observar desde lejos. Él sopla vida. Así como Dios insufló aliento en Adán para darle existencia, el Espíritu Santo vuelve a soplar sobre nuestro interior para restaurar la calma perdida. Su presencia actúa como un bálsamo divino que llega a lo más profundo del ser, ordenando emociones, estabilizando pensamientos y devolviendo la respiración que la ansiedad intentó arrebatar. La ansiedad acelera todo, pero el Espíritu desacelera. La ansiedad oprime, pero el Espíritu libera. La ansiedad debilita, pero el Espíritu fortalece. Y en ese contraste sagrado comprendemos algo esencial: no estamos solos en la batalla contra el miedo. El Espíritu Santo no espera a que estemos firmes o fuertes para intervenir. Él entra justo cuando somos más frágiles. Se manifiesta precisamente en el momento de mayor vulnerabilidad. Por eso, cada vez que sientas que la ansiedad te quita el aliento, recuerda esta verdad: lo que falta no es aire, es presencia. Y esa presencia es exactamente lo que el Espíritu te ofrece. Incluso ahora, la ansiedad es una guerra que se libra en un campo invisible, la mente. Allí se levantan pensamientos de temor, inseguridad y duda que atacan sin descanso. Pero en ese mismo espacio también habla el Espíritu Santo, trayendo verdad donde hay confusión, convicción donde hay temor y paz donde hay caos. Lo que muchos desconocen es que esta batalla no se da entre fuerzas iguales. La voz del Espíritu siempre es más poderosa, pero necesita que aprendamos a reconocerla y a escucharla. La mente inquieta suele correr hacia el peor escenario. Imagina tragedias, agranda los problemas y anticipa fracasos que quizá nunca ocurran. La ansiedad alimenta ese desorden mental hasta convencernos de que no hay salida. Sin embargo, el Espíritu Santo opera de una manera completamente distinta. Él trae luz donde hay oscuridad,
orden donde hay caos y claridad donde todo parece confuso. A veces, basta un solo pensamiento guiado por el espíritu para cambiar por completo la atmósfera interior. La clave no está en pensar positivo, sino en pensar espiritualmente. La Escritura nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que no debemos permitir que cualquier idea gobierne nuestra mente. El Espíritu nos guía a reemplazar los pensamientos ansiosos por pensamientos basados en la verdad, en las promesas de Dios y en la fe. La verdadera victoria comienza cuando aprendemos a identificar qué voz estamos escuchando, porque mientras la ansiedad grita, el Espíritu transforma. Más adelante descubrirás cómo entrenar tu mente para que la voz del Espíritu sea la que tome el control cada día. Porque los pensamientos de miedo no desaparecen por sí solos, se transforman. La fe no consiste en no sentir ansiedad, sino en aprender a verla desde la perspectiva del cielo. Cuando el Espíritu Santo entra en la mente, no niega la realidad, pero sí cambia nuestra manera de interpretarla. Lo que antes parecía imposible se vuelve manejable, y lo que parecía oscuro empieza a iluminarse con esperanza. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como su herramienta principal para renovar nuestra mente. Cada versículo es una semilla de verdad plantada contra una mentira de la ansiedad. Y cuando esas semillas crecen, la paz comienza a ocupar el lugar que antes tenía el miedo. Cuando la ansiedad susurra, no puedes, la fe se levanta y responde con autoridad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la ansiedad insiste, estás solo, la fe recuerda la promesa eterna. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin. Cuando la ansiedad amenaza diciendo, todo va a salir mal, la fe declara con firmeza, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Pero este cambio interior no ocurre de un día para otro. Transformar la manera de pensar es un proceso diario, no un evento instantáneo. Es un camino que requiere intención consciente, humildad para reconocer nuestras debilidades y una práctica espiritual constante. El Espíritu Santo nunca impone el cambio, Él invita. Nos llama a caminar junto a Él, a colaborar en el proceso de renovación interior. Y aunque esa colaboración a veces parece pequeña, una oración, un pensamiento entregado, un momento de silencio, abre puertas que pueden transformar por completo nuestra salud emocional y espiritual. Si permaneces en este proceso, descubrirás que esta transformación no es solo una etapa, sino un estilo de vida. Y cuando eso sucede, la ansiedad deja de tener la autoridad que antes ejercía sobre ti. Hay momentos en los que Dios permite que ciertas luchas continúen, no para quebrarnos, sino para atraernos a una relación más profunda con Él. La ansiedad, aunque dolorosa, puede convertirse en un canal inesperado de intimidad con el Espíritu Santo. En muchas ocasiones, necesitamos ser vaciados de nuestra propia fuerza para aprender a depender verdaderamente de la fuerza divina. La ansiedad tiene una forma particular de exponernos. Saca a la luz inseguridades ocultas, temores profundos y heridas que no han sanado. Pero el Espíritu Santo no usa esa exposición para acusarnos, sino para restaurarnos. Cada emoción intensa puede convertirse en una conversación con Dios. Cada noche difícil puede transformarse en un altar. Cada lágrima puede volverse una oración silenciosa pero poderosa. Cuando la ansiedad nos quiebra, Dios no desperdicia los pedazos. Él toma cada fragmento del corazón y lo reconstruye con una fortaleza nueva y una sensibilidad espiritual más profunda. De hecho, muchos de los testimonios de fe más impactantes nacen en los días más oscuros, cuando las personas descubren que el Espíritu Santo estuvo más presente que nunca. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que luches con ansiedad, no te alejes, porque detrás del dolor hay un llamado más profundo, un llamado que puede marcar tu destino espiritual de una manera que aún no imaginas. Antes de partir, Jesús dejó una herencia inquebrantable, su paz. No dijo, les deseo paz, ni, esfuércense por tener paz. Él declaró, mi paz les doy. Esto lo cambia todo, porque la paz no es algo que construimos con nuestras fuerzas, sino algo que recibimos. Una paz que ya fue entregada. Esta paz no depende de las circunstancias, ni del ritmo del corazón, ni de la respiración, ni de las emociones. Es una paz que nace del Espíritu Santo. La paz de Cristo no es una emoción pasajera, es una presencia viva. Es el Espíritu Santo reinando dentro de nosotros mientras el mundo exterior permanece en caos. Es la capacidad de respirar profundo cuando todo alrededor grita miedo. Es el milagro silencioso que ocurre cuando la ansiedad pierde poder y la fe toma el control. Esta promesa se convierte en un ancla para el alma. Cuando la ansiedad diga, estás solo, la promesa recordará, Cristo está contigo. Cuando la ansiedad afirme, no hay salida, el Espíritu responderá, mi paz permanece contigo. Cada vez que afirmamos esta verdad, algo se ajusta dentro de nosotros. El alma se estabiliza, la mente se aquieta, y aún así, esto no es el final. Lo más profundo aún está por revelarse, como el Espíritu Santo no solo calma la ansiedad, sino que renueva por completo la esperanza. Porque la ansiedad desgasta la esperanza como el viento desgasta la roca, lentamente, en silencio, pero sin detenerse. Hay días en los que sentir esperanza parece imposible,
como si el alma hubiese olvidado cómo soñar, y es precisamente ahí donde el espíritu comienza su obra más poderosa. Y es precisamente en esos instantes de mayor debilidad cuando el Espíritu Santo despliega una de sus obras más bellas, restaurar aquello que pensábamos irrecuperable. Él no se limita a devolvernos la esperanza perdida, la vuelve a edificar desde los cimientos, más firme, más pura y más profunda que antes. Su obra no es superficial. El Espíritu trabaja en lo íntimo del ser, allí donde nacen los pensamientos y se forman las creencias. No solo transforma emociones pasajeras, transforma la manera en que vemos la vida. Él nos recuerda que Dios continúa actuando incluso cuando nuestros ojos no perciben movimiento alguno. Nos susurra que las promesas siguen vigentes, aun cuando la realidad parezca contradecirlas. Su voz, suave pero poderosa, aviva una fe que creíamos extinguida. Todo lo que la ansiedad intenta destruir, el Espíritu lo levanta con vida nueva. Cuando el Espíritu Santo renueva la esperanza, no lo hace con frases vacías ni con optimismo superficial. Lo hace con convicción divina. Es una esperanza que sostiene cuando las fuerzas fallan, que fortalece cuando el ánimo se quiebra y que ilumina cuando todo parece oscuro. Es como encender una luz en una habitación que llevaba mucho tiempo en penumbra. De pronto, algo cambia, respiras distinto, piensas distinto, caminas distinto. No porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque algo profundo se transformó dentro de ti. Y aquí está una de las verdades más poderosas. No necesitas sentirte fuerte para recibir esa esperanza. Solo necesitas abrir el corazón. Porque cuando el Espíritu decide renovar el interior de una persona, ni siquiera la ansiedad más profunda puede detener su obra. La ansiedad se nutre de la incertidumbre. Nos convence de que debemos tener todas las respuestas antes de avanzar. Pero la fe opera de manera opuesta. La fe nos invita a caminar aun cuando no vemos el final del camino. Y es el Espíritu Santo quien nos sostiene en cada paso, recordándonos que jamás caminamos solos, ni un solo día de nuestra vida. Caminar con confianza no significa ausencia de miedo. Significa avanzar a pesar del miedo, con la certeza de que Dios está presente en cada detalle. El Espíritu nos guía como una luz que ilumina el siguiente paso, no necesariamente todo el recorrido. Nos enseña a depender, a escuchar, a descansar en el control soberano de Dios incluso cuando el panorama es incierto. Muchas veces la ansiedad aparece porque intentamos controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Pero cuando el Espíritu toma el control, algo se libera dentro de nosotros. Soltamos cargas que jamás debimos llevar. Entregamos el futuro, las dudas, los «y si». Y en ese acto de rendición, encontramos libertad. El Espíritu transforma el «y si sale mal» en un «y si Dios hace algo extraordinario». Caminar confiados en medio de la incertidumbre no es una habilidad humana, es un milagro cotidiano del Espíritu Santo. Un milagro que también puede manifestarse en tu vida. Convertir la ansiedad en confianza no es magia ni ocurre de forma instantánea. Es una obra diaria, progresiva, paciente del Espíritu Santo en un corazón dispuesto. Es un viaje donde poco a poco aprendemos a reemplazar el miedo con fe, el descontrol con entrega y la angustia con descanso. Día tras día, el Espíritu moldea nuestro interior hasta que la confianza comienza a tener más peso que la ansiedad. La confianza no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de Dios. Cuando el Espíritu habita en nosotros, dejamos de caminar guiados solo por lo que vemos y comenzamos a caminar sostenidos por lo que creemos. Él nos recuerda quién es Dios, fiel, poderoso, cercano, amoroso. Y al recordar quién es Él, también recordamos quiénes somos nosotros, hijos, cuidados, sostenidos y nunca abandonados. Cada vez que eliges orar en lugar de preocuparte, permites que el milagro avance. Cada vez que decides respirar profundo y entregar tus cargas a Dios, el milagro se profundiza. Cada vez que recuerdas una promesa, el milagro se fortalece. Y así, paso a paso, el Espíritu Santo transforma la ansiedad en una confianza que ya no depende de las circunstancias, sino de una fe viva y firme en Dios. Es un camino precioso y transformador, donde el Espíritu Santo va moldeando poco a poco nuestras reacciones, sanando nuestras emociones y renovando por completo nuestra forma de vivir. Nada ocurre de golpe, pero cada paso cuenta. Y si has llegado hasta este punto, no es casualidad. Hay algo importante que necesitas saber hoy. Este milagro también es para ti. La ansiedad no fue creada para gobernar tu vida ni para definir tu futuro. No tiene la autoridad final sobre tu corazón. Con la guía del Espíritu Santo, es posible aprender a vivir de una manera distinta, donde la confianza se convierte en tu nuevo aliento, en tu ritmo diario, en la base sobre la cual caminas cada día. No se trata de una vida sin desafíos, sino de una vida acompañada. Una vida donde, aun en medio de la incertidumbre, puedes descansar sabiendo que no estás solo. El Espíritu Santo te ofrece una paz real, constante, capaz de sostenerte incluso cuando las emociones fluctúan. Esa paz no se impone, se recibe. Y hoy está disponible para ti. Si este mensaje resonó en tu corazón, no lo guardes solo para ti. Te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal,
Apoya este contenido con un me gusta y compártelo con alguien que hoy esté luchando en silencio y necesite escuchar estas palabras. Juntos seguimos creciendo, aprendiendo y caminando en la fe, abrazando la paz profunda que solo el Espíritu Santo puede regalarnos.